La Sagrada Escritura menciona que en los últimos días de la historia de la humanidad, el espiritismo tratará de penetrar todas las religiones del mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, la palabra de Dios hace referencia a este acontecimiento describiéndolo de esta forma. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No solamente será el catolicismo, también el protestantismo y todos los reinos del mundo serán invadidos por el espiritismo, menciona Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora aparecía también un nuevo engaño en el tiempo de los apóstoles, y era el engaño del don de lenguas. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol menciona cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya en Corinto empezaba también a haber una falsificación de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, aquel día que se conoce como el día del Pentecostés, cuando los judíos celebraban esa cuarta fiesta, la Biblia menciona que del cielo bajaron como lenguas, y entonces vino por primera vez la manifestación de este don del Espíritu. Pero detallemos un poco cómo se manifestó en aquella ocasión. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, decían ellos, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían allí partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Ponto, los de Asia, los de Panfilia, los de Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Qué hermoso que cuando se inició la predicación del Evangelio para poder ser llevado al mundo entero en aquel tiempo, Dios habilitó a su iglesia enviando el don de lenguas, pero el verdadero don de lenguas. Es decir, cada quien podía oír en su idioma original. ¿Qué hizo Satanás con el tiempo? A medida que fueron pasando los años y el Evangelio se fue predicando en muchas regiones, ya en Corinto, una ciudad pagana por excelencia, se empezó a manifestar una extraña doctrina. Era un falso don de lenguas lo que apareció en Corinto. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, les hace una recomendación y les hace una advertencia. Dice en el capítulo 13 lo siguiente, versículo 1, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Entonces el apóstol empieza a mirar que hay dones superiores al don de lenguas. Pero hay algo interesante en el versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El apóstol dice y menciona que algún día las lenguas se iban a acabar. Y en el capítulo 14 tiene el apóstol que hacer toda una disertación acerca del verdadero don de lenguas, con el fin de que el pueblo de Dios en aquel tiempo no fuera engañado. A partir del versículo 4, el apóstol menciona lo siguiente, del capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. No es casualidad entonces que una de las características de la iglesia verdadera al final de los tiempos es que guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene el espíritu de la profecía. En el versículo 9 el apóstol Pablo continúa, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, el apóstol Pablo enseña cuál es el verdadero don de lenguas. No es una jeringonza que nadie podía entender, sino era un idioma claramente entendible. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que de 10,000 palabras en lenguas desconocidas. El versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan de lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y el apóstol Pablo termina su disertación de la siguiente forma, pues Dios no es un Dios de confusión. Miremos las diapositivas que está pasando hoy en día. Vemos en el mundo que la doctrina del pentecostalismo, que ha introducido el falso don de lenguas y señales y prodigios y sanidades, ha invadido las iglesias protestantes en el mundo entero. Imágenes como estas se ven permanentemente en todas partes. Hay una falsificación del Espíritu Santo. Hay confusión en todas las iglesias. Este falso reavivamiento está haciendo que miles lleguen allí a adorar. Balakal kalshi, hikal, pilikil kal, telepal, tirikin mei, haish, haish kalakal, kalakatakatakal, kidipoiki, halikalbish, haitaya, polikindizike, hosh, tikila, horokol, bastital, talakal, Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar, como hemos visto, se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene del cielo. Puede ser, aunque la verdad, balbucear sílabas que no entiende ni el que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. ¿Y si sencillamente no es cierto? ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido pero proviene del enemigo de Dios, es aún más grave. Es hora de contar en 2 minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En todo el Nuevo Testamento los dones se otorgan a la Iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo falta un milagro. En Hechos 2 el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, to speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia no dice que hablar en lenguas es el único símbolo del Espíritu común a todo creyente.
Algunos afirman que el don consiste en orar en idiomas angélicos desconocidos. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por la euforia. No hay forma de saber si es cierto o falso, pero ¿de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y 1 Corintios 14, ¿cómo se explica? Ya en el capítulo 3 se le reprocha a esta iglesia inmadurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas de los dioses. Al mezclarse el don real con las creencias paganas, resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios en un idioma desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no hay intérprete, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce al ámbito de lo privado una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pida en oración interpretarla. Es que si no, no está orando con su mente. Y por tanto, no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lengua simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios, y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar, y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Los verdaderos profetas no buscaban fortuna, ni fama, ni dinero para ellos mismos. Es más, la mayoría de los profetas eran pobres y tenían poca educación. Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios escogió profetas con poca educación es que la gente que tiene mucha educación le encanta mostrar su sabiduría y de esa manera se interponen entre Dios y el pueblo, y en vez de dar el mensaje de Dios, imparten un mensaje que viene de su propia sabiduría. Por eso Dios escogió lo más débil de los débiles para impartir su mensaje, porque una persona sin educación, una persona sencilla y humilde, podía ser usada fácilmente en las manos de Dios. Ahora queremos ir a nuestra característica número 9 de un verdadero profeta. Los verdaderos profetas nunca usarán métodos prohibidos para descubrir el mensaje de Dios. Vayan conmigo en sus Biblias a Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 9 al 12. Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 9 hasta el versículo 12. Aquí se dan métodos prohibidos por Dios, métodos que Dios no usa para impartir su mensaje. Y un verdadero profeta nunca usará esta metodología para transmitir el mensaje de Dios. Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 9 dice esto: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que aquellas naciones que Dios mandó a expulsar de Canaán cometían ciertas abominaciones. ¿Cuáles eran algunas de esas abominaciones? Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, una persona que echa suertes, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, no
imparte Dios un mensaje a través de un medium espiritista, o el que lee la bola de cristal, o el que lee los naipes, o el que procura determinar el destino en las estrellas. Dios no usa ninguno de estos métodos para transmitir su mensaje a través de un profeta. Noten el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de él. Mis queridos amigos, Dios prohíbe tratar de descubrir nuestro destino y nuestro futuro yendo a magos, astrólogos, adivinos, médiums, espiritistas, etc. Dios imparte su mensaje a través de profetas sin emplear estos métodos prohibidos. Vamos ahora a nuestra característica número 10 de un verdadero profeta. Dios ha levantado profetas en cada momento crítico y crucial de la historia del planeta Tierra. Podría mencionar las diferentes épocas cuando Dios levantó esta voz profética en medio de un momento vitalmente importante para la raza humana. Voy a mencionar esos momentos históricos crucialmente importantes. Por ejemplo, el primer profeta de la Biblia fue un hombre llamado Enoc. En Judas 14 y 15 nos dice que Enoc profetizó, era el séptimo desde Adán y profetizó. Es decir, Enoc fue profeta. La Biblia nos dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo de entre los vivos. La Biblia nos dice que cuando Dios estaba a punto de mandar un diluvio universal, ciertamente un evento crucial en la historia del planeta Tierra, Dios levantó a un profeta para advertirle al mundo en cuanto a lo que iba a pasar, para que se arrepintieran de su pecado. Ese profeta fue Noé. Cuando Dios iba a dar inicio a la nación judía, Dios llamó a otro profeta, el profeta Abraham. Y sí, la Biblia nos dice en Génesis 15 y el versículo 13 al 15 que Abraham fue un profeta. Es más, el Señor Jesucristo en San Juan 8:56 declaró que Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, que Abraham, cuando Dios iba a establecer a la nación de Israel, levantó a un profeta. ¿Qué diríamos cuando Dios iba a librar a su pueblo de Egipto? La Biblia nos dice que otra vez en este momento crucial de la historia, Dios levantó a otro profeta. Su nombre era Moisés. Y Dios a través de Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. En la época de los reyes, Dios levantó a otro profeta, a David, quien escribió muchas profecías, por ejemplo, en los Salmos. En el Salmo 16 hay una profecía mesiánica hermosa donde dice que el cuerpo del Mesías no iba a haber corrupción en el sepulcro. En el Salmo 22 hay otra profecía magnífica de David donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente para mencionarles dos profecías que encontramos de David. Es decir, cuando comenzó la época de los reyes, Dios levantó a un profeta llamado David. ¿Y qué diríamos del momento cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia? La Biblia nos dice que Dios levantó a Daniel y levantó también a Jeremías inmediatamente antes del cautiverio y a Daniel durante el cautiverio. Eventos muy importantes en la historia de Israel. Dios levantó a Daniel, Dios levantó a Jeremías en estos momentos críticos. Cuando se iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén, cuando se iban a reconstruir los muros, la Biblia nos dice que Dios levantó a varios profetas. Levantó a Ageo, levantó a Zacarías, levantó a Zorobabel, levantó a Josué, el sumo sacerdote.
Es decir, Dios levantó, cuando el pueblo iba a restablecerse, a una serie de profetas para ayudarles en su obra. Y cuando el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, Dios preparó el camino, levantando también a un profeta. Y todos conocemos a ese profeta como Juan el Bautista. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que si estamos viviendo en los últimos días, que Dios cerca del final de la historia también va a levantar la voz profética? ¿O será que Dios al final de la historia no va a levantar ningún profeta? Mis queridos amigos, en cada momento crucial de la historia del planeta Tierra, Dios ha levantado un profeta para iluminar a su pueblo de Dios, a su pueblo, para mostrarles la verdad en cuanto a lo que iba a ocurrir. ¿Hemos de esperar que Dios haga menos que esto en los últimos días? La Iglesia Adventista cree que Dios ha levantado en estos últimos días un profeta dentro de la iglesia. En este momento está muerta, es una profetisa, se llama Elena G. de White. Ella escribió muchos libros sobre muchos diferentes temas. El propósito por el cual Dios la levantó es para preparar a un pueblo en todas las dimensiones para la segunda venida de Jesús. Ella habla de educación, ella habla de la obra médica, ella habla de finanzas, ella habla sobre profecías, eventos del fin. Habla de todas las dimensiones de la vida cristiana y cómo podemos nosotros complacer a Dios y preparar un carácter donde podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si ustedes quieren, pueden comunicarse con nosotros cuando vean esta presentación en la dirección que aparece al final de la presentación y nosotros les podemos instruir de cómo adquirir las maravillosas obras que escribió esta extraordinaria mujer. Ahora, algunas personas dicen, bueno, Pastor Bohr, pero el asunto es que Elena G. de White fue una mujer. ¿Acaso una mujer puede ser profeta según la Biblia? Claro que sí. Déjenme mencionarles los nombres de varias mujeres que fueron profetas de Dios. Tenemos a María, la hermana de Moisés. Tenemos a Débora, que fue profetisa y además de eso fue juez. Tenemos a Hulda, la profeta, que se levantó en los días del rey Josías para guiarlo en su gran reforma que trajo al pueblo de Israel. Tenemos otros profetas menos conocidos, como Ido, por ejemplo. Tenemos las 4 hermanas de Felipe. Tenemos a Ana también. Es decir, en la Biblia hay muchas mujeres que fueron profetisas usadas por Dios. Así que el hecho de que Elena G. de White haya sido una mujer no tiene ninguna trascendencia. Pero alguno dirá, Pastor Bohr, ¿será que hubo profetas cuyos escritos no formaron parte de la Sagrada Escritura? Porque la señora White escribió muchos libros, pero ninguno de sus libros es parte de la Biblia. ¿Será que había otros profetas que hablaron en nombre del Señor y que sus libros o sus escritos no fueron incluidos en la Sagrada Escritura? Claro que sí. La Biblia menciona a varios de estos. Por ejemplo, Natán fue profeta. No hay ningún libro de la Biblia que tenga el nombre de Natán. Elías fue un gran profeta. No hay ningún libro en la Biblia que tenga el nombre de Elías. Eliseo fue un profeta muy importante. Tampoco hay un libro en la Biblia que lleve el nombre de Eliseo. Tenemos también a Juan el Bautista, que Jesús dijo era el mayor de todos los profetas. Y sin embargo, no hay ningún libro en la Biblia que lleve el nombre de Juan el Bautista. Podríamos seguir mencionando a Abraham y otros cuyos nombres se mencionan en la Biblia, pero que nunca escribieron un libro que es parte del canon bíblico. Es decir, para que un profeta sea verdadero, no es necesario que haya escrito un libro que se encuentra en la Sagrada Escritura. Quiero concluir
leyendo un versículo que encontramos en el libro de los Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Aquí dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se disipa. Donde no hay visión, el pueblo ¿qué? El pueblo se disipa. Y debo decirles que en la versión del 60 se traduce un poquito diferente, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. En realidad la palabra hebrea significa se escurre, se desparrama, se desune. Es decir, donde no hay visión, el pueblo se desparrama o se desune. Pero luego dice en la última parte del versículo, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjense que la visión que Dios da al profeta tiene que ver con la obediencia a la santa ley de Dios. Porque dice, si no hay profecía, el pueblo se escurre o se desune. Pero luego dice, más, es decir, pero el que guarda la ley es bienaventurado. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, tenemos un texto con el cual yo quiero terminar nuestro estudio de hoy. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, y quiero leer el versículo 20, nuestro último texto. Dice allí, en Segunda de Crónicas 20:20, había un grupo de naciones, 3 de ellas que estaban viniendo contra el pueblo de Israel para destruirlo. Y Dios le dio una palabra de ánimo al pueblo, y noten lo que Dios les dijo en el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y ahora escuchen bien, creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjense que Dios dice, cree mis profetas y seréis prosperados. Mis queridos amigos, Dios nos ha dado pautas claras en su palabra para distinguir un profeta verdadero de un profeta falso. Porque Dios quiere levantar profetas en la iglesia que guíen al pueblo de Dios, que unan al pueblo de Dios, que desenmascaren el pecado para que el pueblo se arrepienta, para que forme un carácter en armonía con el carácter de Jesús, de tal manera que cuando Jesús venga, su pueblo estará listo y preparado. Así pasó con Juan el Bautista. Dios lo llamó para aparejar a un pueblo para la primera venida. Así Dios, en estos últimos días, también ha levantado un profeta en la iglesia remanente para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús.